Bien, tercer bloque de Código TDF, como lo anunciamos, estamos con legisladores, con la legisladora Angelina Carrasco del Frente para la Victoria, la legisladora Mónica Urquiza del Movimiento Popular Fueguino y Oscar Rubinos de Cambiemos Unión Cívica Radical. Buenas noches a los tres, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta que me sale es, empezaron a trabajar hace poco, arrancó la legislatura, se puede decir, hace unas 2 semanas. Arrancó con las sesiones, pero nosotros veníamos trabajando ya hace más de 1 mes y medio con el tema de las comisiones. Con lo cual, sí, tuvimos la primera sesión ordinaria, la pasada el día, no me acuerdo el día. Jueves. Jueves, exacto. ¿Y cómo arrancaron las comisiones? Arrancaron, bueno, con los asuntos que quedaban, había muchos asuntos pendientes del año 2015, porque no había en los últimos años, en los últimos meses no hubo muchas sesiones ordinarias, con lo cual quedaron muchos asuntos pendientes del año 2015 y en la sesión se ingresó todos los asuntos pendientes de este año, en la última sesión. Sí. Sí, bueno, trabajo en comisión que además ahora comienza también a realizarse las agendas de las comisiones. No, desde ya para la próxima semana tenemos reuniones de Comisión 5, que es Comisión de Salud y Acción Social, Comisión de Presupuesto, Comisión de Seguridad. Es como que de a poco empieza a normalizarse y bueno, es un poco lo que desde el bloque nosotros solicitábamos. Es decir, en estos meses, si bien no hubo reuniones de comisión y no hubo sesión, uno estaba en la legislatura todos los días, se iba generando distintos proyectos, incluso hasta trabajamos con el legislador Rubinos en un inicio de lo que fue al comenzar el conflicto, en lo que hoy es la mesa técnica, que bueno, comenzamos a trabajarla en la legislatura, pero lamentablemente no se dieron no se alinearon los planetas como para poder continuar, porque bueno, entendíamos que era el lugar donde realmente se debía discutir, ¿no? Pero sí, ahora a partir de la próxima semana entendemos que comienza a normalizarse. La próxima sesión es el 14 de julio, así que... ¿Muchos temas pendientes? Sí, yo quisiera hacer una aclaración, Marcelo, que me parece que es importante, porque vimos un informe muy claro de lo que era el IPAU, de lo que era la caja durante todos estos años, y la verdad que la decisión no se tomaba porque era una decisión difícil. O sea, no era fácil ponerse de acuerdo, no era fácil tener que poner algunas cuestiones en orden, no era fácil dejar de tener subsistemas dentro de un sistema de jubilaciones, y esto generó, digamos, lo que no había generado en otros años, porque como no se entablaba esta discusión, como no se sesionaba con este tema, entonces no hubo después la discusión que tuvimos en la legislatura. Como decía la legisladora Urquiza, después de haberla votado hemos tenido muchas reuniones con los gremios, viendo de qué forma podíamos, por lo menos los temas que nosotros habíamos planteado en contra, presentar propuestas de modificación. Digo, pero la forma de resolverlo no era sencilla, no íbamos a generar una solución de que de un día para otro no haya más discusiones y en definitiva entender que era necesario iba a llevar un tiempo. Hoy te puedo decir, la mesa técnica que está trabajando con gobierno, que empezó en la legislatura, los gremios, así como lo decían en el informe que presentaste, y que reconocían la necesidad de las modificaciones, hoy ya quieren cuidar estas modificaciones, quieren que se mantengan, hay algunas cosas que ajustar, nosotros compartimos que hay cosas que ajustar, ¿no? Pero ahora empezamos un trabajo ya con otros temas que también son muy importantes para la provincia, ¿no? A 6 meses era necesario, evidentemente. Claro, y algo por ahí a resaltar, de por qué nosotros consideramos que la mesa técnica se tenía que dar con el Ejecutivo, es que tanto los sindicatos que están sentados en la mesa técnica como el Ejecutivo acordaron que cualquier proyecto o alternativa de modificación tenía que ser sobre la base previa de un análisis y una proyección actuarial. Y eso consideramos que es sumamente importante porque cambia la lógica de la discusión. Hoy la lógica parte de analizar toda propuesta con una proyección de 10 a 15 años teniendo en cuenta la sustentabilidad del régimen. Creo que eso es una cosa sumamente importante a destacar. Eso también se discutió, es decir, yo no participé en la legislatura anterior durante los 4 años que se dio de hecho por ley la comisión, que no se pudo llegar a ningún acuerdo, pero también
en la gestión anterior, cuando yo fui legisladora, uno de los temas que se planteaba eran los estudios actuariales y los sindicatos no los querían reconocer. Es decir, nosotros esto también lo planteamos incluso durante toda la campaña, que había que hacer modificaciones al sistema. Podemos discutir la aplicación, los tiempos, los momentos, había que hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que más allá del régimen jubilatorio, no se pagaban los aportes y contribuciones. Claro. Es decir, y esto también es responsabilidad de todos, el haberlos reclamado y hacerse cargo de parte del Ejecutivo de la deuda. Porque lo que uno, o al menos desde nuestro bloque entendemos, que hoy se hace responsables de alguna manera a los jubilados cuando los jubilados se acogieron a un régimen que estaba vigente. Se jubilaron con toda la ley. Totalmente. No hay reclamo, sí. En eso no hay reclamo y entonces hoy es como que de alguna manera los estamos culpando. Es decir, lo escuchábamos a Bange que comparaba los recursos que se pagan en el IPAU, la cantidad de jubilados, con los recursos que puede tener un municipio. Y la verdad que no podemos hacer esta comparación. Es decir, los jubilados hicieron sus aportes como correspondía, se le descontaron de sus salarios. Si un jubilado cobra el 82% de una persona que está en actividad. Es decir, esto es clarísimo. Acá hubo, sí, durante muchos años y los partidos políticos debemos hacernos cargos y nosotros nos hacemos cargo de que no se pagaron los aportes y contribuciones en tiempo y forma. Esto también, más allá de que el régimen además debe ser exactamente, se extendió en el tiempo. Yo la verdad que no hablaría de privilegios porque, vuelvo a repetir, cada jubilado accedió a su jubilación de acuerdo a una ley que estaba vigente y que fue sancionada por la legislatura. Es decir, esto es clarísimo. Creo que sí, lo importante es que todos nos hagamos cargo de la parte que nos corresponde y que el Ejecutivo pague como debe pagar los aportes y contribuciones y se pague la deuda. Y entonces, de esta manera sí, se va a ir acomodando todo, ¿no? Es importante a futuro, porque me parece que también tenemos que ver cómo seguimos con todo esto y con otros temas. Cómo hacer para no repetir la misma historia, ¿no? Nosotros en las leyes que se votaron hemos planteado garantías con la coparticipación, el cálculo de la deuda para que no se discuta más, digamos, si esto está en proceso de realizarse, que una vez que estén establecidas las cuotas no sea voluntad de los ejecutivos pagarlas, sino que directamente por garantía de coparticipación o regalías, que esto lo habíamos planteado en el presupuesto, al igual que nosotros lo hacíamos en el municipio, cuando se sientan a discutir salarios el Ejecutivo con los trabajadores, deben evaluar que esos salarios tienen que pagar aportes y contribuciones, porque si no, es muy tentador discutir solamente el bolsillo y, bueno, yo te aumento el porcentaje que vos querés, pero yo al IPAUS no le voy a poder pagar. Bueno, estas cosas a futuro están planteadas. Claro. De la movilidad. Y a la actualización de la movilidad, que nosotros no la acompañamos. Y por eso, una de las cuestiones es agregar que es cierto, los jubilados no tienen una responsabilidad, se jubilaron en el marco de una ley, pero justamente, por eso para mí es importante lo que acordaron en la mesa técnica. Esas leyes, es decir, justamente se dictaron sin un sustento técnico, sin una proyección, incluso los 25 inviernos se votaron, se sancionaron cuando los sindicatos, es decir, estaban en contra de la sanción de esa norma, argumentando justamente el déficit de la caja. Creo que ese es una de las cuestiones más a destacar, que empiezan a cambiar la lógica de discusión en torno a la reforma previsional. Probablemente la discusión de la mesa técnica, no sé, cuando se termine y se logre acordar algunas cuestiones, se vuelve a trasladar a la legislatura. O sea, es probable que termine esto con alguna propuesta de modificación. Por supuesto, nosotros queremos que si hay modificaciones, creo que también el movimiento, que pasen por la legislatura. Hay 2 asuntos presentados por el movimiento que están en la Comisión 5. Desde el bloque nosotros vamos a acercar todo lo que estuvimos trabajando en la mesa técnica de la legislatura, inclusive las versiones taquigráficas, una postura que habíamos marcado nosotros, la respuesta de los gremios, todo eso tiene que ser parte, te diría hasta inclusive las actas que se están haciendo en la mesa técnica de gobierno, digamos, o sea que toda la información esté ahí, porque creo que lo correcto es que si hay alguna modificación del régimen, digamos, de lo que se había votado, tiene que pasar por la legislatura, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Sí, la pregunta, sí, están llegando. Bueno, perdón. No, lo que yo quería aclarar, que nosotros también sostenemos que incluso hasta estas modificaciones que se hicieron
de los topes para los descuentos que establece la 1068 tienen que ser modificados por ley. De hecho, en la última sesión nuestro bloque no acompañó la ratificación de la resolución de presidencia que adhirió a los decretos del Ejecutivo, precisamente porque entendemos que debería ser una modificación que pase por la legislatura. Preguntas, digo, que están llegando y una muy reiterativa. ¿Qué opinan del cambio de leyes jubilatorias que promueve la Nación? Sí. Es el artículo, a ver, yo te digo, desde mi punto de vista, lo estuvimos mirando, el dictamen de mayoría. La verdad es que lo que plantea, lo que nosotros entendemos es que las provincias que necesiten asistencia financiera para sus cajas van a tener que hacer adecuaciones, que en principio nosotros en la ley de emergencia la financiación no se la pedimos a Nación, son recursos propios de impuestos, de ganancias del banco, de lo que se cobre del 15%, por lo cual no necesitaríamos ir a pedirlo. Y en caso de que exista la posibilidad de tener financiamiento de Nación, digamos, a lo que es la provincia de Tierra del Fuego, las adecuaciones necesarias ya se hicieron. Por supuesto que no va a ser un sistema igual al de otras provincias. Como no tenemos un sistema tributario igual al de otras provincias, como no tenemos un sistema económico igual al de la otra provincia, tenemos nuestro sistema adecuado a lo que se vive en Tierra del Fuego. Entonces, digamos, me parece que gracias a esto nosotros estamos muy lejos de que Nación quiera imponer vía alguna ley o vía alguna exigencia para mandar fondos de algún sistema enlatado en la provincia. Creo que estamos de eso salvados. No Nuestra sé si propia Constitución claro, limita la transferencia de la caja. Sí, la transferencia, el fantasma de la transferencia no se puede producir. Lo que sí, nuevamente apunto, lo que nos va a dar la autonomía para decidir qué régimen previsional queremos es siempre en el marco que mantengamos la sustentabilidad como objetivo es el del régimen. Creo que eso es central para cualquier discusión. Sí, es mantener la sustentabilidad y no tener que ir a pedir plata a Nación para mantener el régimen. Esto después es una decisión, más allá de la decisión política, está la Constitución y hay una ley de la legislatura también que estableció la no transferencia de la caja. Será una discusión también a nivel local, ver hasta dónde estamos dispuestos a ceder en esta virtual armonización con el sistema nacional para recibir recursos. Por lo menos de no además, ninguna cosa vamos a hacer. Claro. No, desde nuestro bloque tampoco, la porque... ratificó hoy a la mañana con nosotros en la radio. Cuando sale la palabra armonización, muchos se asustan. Y fue muy clara al respecto. Para no quedarnos con este tema, agenda del segundo semestre de la legislatura que ya arranca. Bueno, nosotros tenemos en la Comisión 5 dos proyectos para tratar que son, entendemos nosotros, los más inmediatos, que tienen que ver con las RUPE, el régimen único de pensiones especiales, que es en una de las leyes que se sancionó entre el 8 y 9 de enero, fue precisamente una modificación. Yo desde mi punto de vista personal entiendo que el conflicto no lo creó la 1072, sino que lo fueron creando algunas reglamentaciones, por ahí con algunos errores que se sacaron desde la Dirección de Discapacidad o desde el Ministerio de Coordinación. Pero más allá de eso, nosotros sí pudimos avanzar en la legislatura, en esta mesa técnica de alguna manera informal, porque no estaba dentro de las comisiones permanentes de la legislatura, con el bloque de la Unión Cívica Radical e incluso con el legislador Romano del Frente para la Victoria y los distintos beneficiarios, principalmente de las pensiones por discapacidad, porque la RUPE es el régimen único de pensiones especiales, que incluye discapacidad, vejez, menores desamparados, excombatientes. Así que avanzamos y avanzamos mucho en esto. La ley 389 es de 1997, entonces también la normativa necesita ir actualizándose desde ya. Así que trabajamos en algunas cosas que plantearon los beneficiarios, otras cosas que entendíamos nosotros desde el punto de vista técnico y político. Lo mismo hizo la Unión Cívica Radical, entonces tenemos dos proyectos que se comienzan la semana que viene con la primera reunión, la presencia del ministro Gorbas y después el análisis de los distintos proyectos. También se convocó a la Comisión de Presupuesto para la próxima semana. Entre los temas a tratar están dos proyectos que hemos presentado desde el bloque del movimiento, que uno tiene que ver con
la reducción del impuesto a los ingresos brutos a los comerciantes que se encuentran en la avenida San Martín, entre la altura del 400 y el 500, que es precisamente que estuvieron... que sufrieron durante la CAMPE. Exacto, directamente afectados durante la CAMPE, que nosotros planteamos la tasa cero durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, y a los que están cercanos, digamos Maipú, Deloqui, entre 9 de julio y Rivadavia, una reducción del 50%. Y a su vez, el otro proyecto a tratar tiene que ver con el subsidio a la tarifa del gas, es decir, a la factura, al monto total del gas. Lo que nosotros planteábamos tiene que ver básicamente, así como la señora gobernadora tomó la decisión de subsidiar el aumento del gas envasado, es decir, el aumento de la garrafa. Nosotros lo que planteamos en este proyecto es que para quien no lo pueda pagar, ya sea un usuario domiciliario, como incluso un comercio, puede ser hasta un pequeño comercio, en el que pueden estar incluidos estos comerciantes, por ejemplo, afectados por el conflicto, que se plantee, mediante vía reglamentaria y demás, que es todo lo que deberían presentar para que el gobierno los pueda subsidiar durante un tiempo, por ejemplo. Estos son dos de los temas que están para tratar en la Comisión de Presupuestos. Además de esos temas, es decir, están los temas, creo que es de suma relevancia, tienen que ver con el Código de Aguas, que ingresó el Poder Ejecutivo. Tendremos ley de aguas. Sí. Exacto, la reforma política, que es la introducción de las PASO, en las elecciones provinciales, y la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso electoral con el tema de la boleta electrónica. Creo que esos son tres proyectos que van a generar, es decir, mucho debate y que tienen que ser tratados, es decir, por todos los sectores. Y este es el año, porque el año que viene va a venir la sanata de todos los años que estamos en año electoral, que no se puede. Este es el año para hacerlo. Exacto. Siempre se ha discutido que generalmente los debates en torno a los regímenes electorales y sus reformas se realizan a un mes de las elecciones. Bueno, el Ejecutivo ha tomado la iniciativa de dar, la primera discusión es dar una reforma política en materia electoral. La Unión Cívica Radical, por supuesto que está de acuerdo. Nosotros tenemos proyectos presentados para la reforma electoral desde hace algunos años, incorporando también las PASO. Los concejales de la Unión Cívica Radical de Río Grande y Ushuaia están planteando la posibilidad de tener PASO en los municipios, así que nosotros también lo tenemos en la provincia. Creo que a nivel nacional también se va a dar una discusión, por ahí también tendríamos que esperar a ver cómo termina esta discusión para después incorporarlo en Tierra del Fuego. Pero creo que es el año. Va en consonancia porque también plantean la introducción de las PASO, plantean la unificación de las fechas electorales, que ahí nosotros tenemos el inconveniente de la Constitución, exacto, y también la introducción de las nuevas tecnologías. De hecho, lo sufrimos en la última elección, ¿no es cierto? Todos los domingos teníamos una elección distinta. Además, me parece que hay 3 minutos, así que vayamos a abreviar. Muy rápido. Me parece que hay un proyecto que es importante en la Unión Cívica Radical también a tratar, que es la transparencia en la información, digamos, ampliar el espectro de las personas que están obligadas o de las instituciones que están obligadas a brindar información y qué tipo de información, digamos. Hoy, en el momento que se está viviendo, me parece que es algo importante. Y de lo que también nosotros estamos muy interesados es en trabajar en varios proyectos relacionados al mantenimiento de los puestos de trabajo y al crecimiento de la matriz económica. Digamos, en vez de buscar de cobrarle más a los que ya están, tratar de que haya más inversiones, más empleo, digamos, que paguen otros más impuestos y no estar buscando a los que ya están, digamos, porque además se va a dar en la Argentina durante los próximos años un ingreso de inversiones y nosotros tenemos, Tierra del Fuego tiene que estar en, digamos, tener un ámbito, digamos, para estas inversiones, crear el ámbito de las inversiones y para poder captarlas. Creo que el Consejo de Planificación, que está en el artículo 75 de la Constitución, que la Unión Cívica Radical presentó la ley para reglamentarlo, faltaría que la gobernadora termine de reglamentarlo, me parece que podría ser, como muchas otras provincias lo tienen, el ámbito adecuado para poder generar que vengan las inversiones, ¿no? En medio minutito, ¿cómo ven la situación provincial? Bueno, la situación provincial está delicada, de a poquito es como que uno ve que se va acomodando. Hasta ahora, bueno, no tenemos mucha información precisa porque con el conflicto se ha demorado en llegar a la legislatura la información que corresponde a las ejecuciones presupuestarias, primero del primer trimestre y ya estamos venciendo el segundo trimestre, hasta el día de hoy no había ingresado la información. Pero realmente está difícil, es decir, nosotros
compartimos totalmente lo que decía el legislador, hay que generar puestos de trabajo. Nosotros estamos trabajando en la proyección de nuestra provincia como puerto de entrada a la Antártida. Entendemos que ese es uno de los puntos fundamentales, muy importantes. Lo vemos acá nomás en nuestra ciudad vecina de Punta Arenas, que trabajan permanentemente con las bases antárticas de los distintos países, proveyéndolos de servicios y demás. Entendemos que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esto, tanto con los senadores y diputados como en nuestra provincia. Angelina, ¿no? Para cerrar. Sí, por ahí solo lo veo positivo por esta cuestión. La provincia, cuando asumió nuestro gobierno, teníamos una situación financiera y presupuestaria bastante compleja, con un déficit anual. Hay un gobierno nacional que ha llevado adelante medidas que tienen un impacto directo sobre la provincia, y esta gestión ha asumido poder encarar, es decir, la superación de esta crisis, cambiar esta lógica presupuestaria de un Estado que se consuma a sí mismo, donde tenemos un 90% del presupuesto que se destina al pago de salarios, subsidios y cargas sociales, a través de una política a mediano o largo plazo de generar crecimiento económico. Las gestiones realizadas por la gobernadora para generar los financiamientos para las obras de infraestructura, para mí es un motor sumamente importante. La construcción es un motor que dinamiza la economía y es uno de los avances para poder empezar a salir de esta lógica de distribución presupuestaria que tenemos en la provincia. Bien, les agradezco a los tres su presencia. Gracias. Nos vamos al último corte y ya regresamos.